Olviden todo lo que les han contado sobre la guerra entre la Federación Silos y la humanidad. Olviden las estrategias, las naves, los números. Porque en el corazón de esta galaxia, la verdad no es un mapa estelar, sino un juramento. Un juramento roto. Hace apenas un ciclo, la guardia de élite de la emperatriz Lyra, criaturas genéticamente perfectas, juraron morir por ella. Hoy, en medio del asalto más brutal que el Imperio Aetel ha enfrentado, esa misma élite ha hecho algo impensable, han huido. Dejando a su líder, la criatura más poderosa de la galaxia, completamente expuesta. Pero lo que no sabían es que entre la realeza alienígena aterrada y la muerte inminente se interpondría un obstáculo ridículo, imposible y completamente inesperado. Un eslabón débil para ellos, pero la pared más fuerte para la emperatriz, un simple soldado humano. Él no le debe nada. Su especie está al borde de la aniquilación por la de ella. Pero escuchen bien esta historia, el hombre no se movió. Y mientras las balas perforaban el aire, él hizo lo único que un ser humano entrenado para la supervivencia y la guerra jamás haría, se convirtió en el escudo. Esta no es solo una historia de ciencia ficción. Es una prueba de que, para la humanidad, el honor es más denso que cualquier aleación alienígena. Prepárense para la caída del imperio y la elevación de un simple soldado. Esto es, la sala del trono era el centro del universo conocido, y ahora, era el punto cero. Los guardias Aetel, gigantes de obsidiana y músculo, no actuaban. Estaban paralizados, no por el miedo, sino por la traición que los rodeaba. El sonido de los disparos ya no venía de afuera. Estaban adentro. La emperatriz Lyra, más allá de la belleza y el poder, era el objetivo. Sus propios generales habían orquestado el asalto. El grito de alarma no fue un sonido, fue un silencio. El vacío que dejó la guardia de élite al abandonar su puesto. Todos huyeron. Entre el pánico real y la realeza estupefacta, había un único punto inmóvil. El sargento Kaelen, un prisionero de guerra humano, había sido asignado a labores de servidumbre en la zona inferior. Un simple cargo político. Para los Aetel, era un animal sin importancia. Ahora, ese animal era el único que respiraba con regularidad. Su entrenamiento, rudimentario para los estándares galácticos, se activó por instinto. No había orden, no había estrategia, solo el imperativo de la supervivencia y la negación a presenciar un asesinato tan vil. El cerebro de Kaelen gritaba, «Huye, tu especie te lo agradecerá». Ella era la cabeza de la especie que había masacrado su mundo. La lógica era clara, déjala morir, y la guerra podría terminar, o al menos, cambiar de manos. Pero Kaelen no era un estratega, era un soldado. Y un soldado ve una vida desprotegida. Vio la vulnerabilidad detrás de la corona, un miedo puro y simple que trascendía las especies. El honor, un concepto que la guardia Aetel había olvidado, lo quemaba por dentro. El primer equipo de asalto irrumpió. No eran traidores, eran mercenarios y los contratados para hacer el trabajo sucio. Sus armas automáticas escupieron ráfagas mortales. La emperatriz se encogió. Era solo carne y hueso bajo el vestido ceremonial. Kaelen actuó. No tenía un arma. Solo tenía su cuerpo. De un salto animal, se interpuso entre ella y la primera ráfaga. La armadura de conscripto, barata y obsoleta, absorbió el impacto, pero el dolor fue inmediato, eléctrico. El soldado había cumplido su juramento no dicho, los asaltantes se detuvieron. ¿Un humano? ¿Protegiendo a la emperatriz Aetel? Esto no estaba en el plan. La confusión les dio a Kaelen unos segundos vitales. La emperatriz, inmovilizada, levantó su mirada hacia él. Era la primera vez que lo veía de verdad. Sus ojos se encontraron, los ojos de la víctima y los ojos de su improbable salvador. En ese momento, las diferencias de milenios de guerra se borraron.
Eran solo dos criaturas contra el universo. Kaelen era humano, pero su voz tenía la autoridad forjada en incontables batallas perdidas. Gritó a la emperatriz. No en un tono de súplica, sino de orden militar. Muévete. Busca cubierta, ahora. Ella, entrenada desde su nacimiento para el mando, obedeció. El shock de ver a sus propios guardias huir fue reemplazado por la urgencia de seguir la orden de este extraño. Ella rodó hacia un pilar, mientras Kaelen usaba su cuerpo herido como distracción. Los mercenarios recuperándose, reabrieron fuego. Kaelen entendió que su sacrificio no podía ser en vano. Él usó lo poco que le quedaba de fuerza para arrancar una pieza de la decoración metálica pesada, usándola como un rudimentario escudo. La defensa no era su objetivo, era ganar tiempo para la emperatriz. Su resistencia desesperada, su negativa a caer, comenzó a frustrar a los atacantes, transformando la escena de un asesinato real a una batalla. Un solo humano aguantaba a una escuadra completa, a salvo momentáneamente. La emperatriz Lyra hizo algo que jamás había permitido, habló con un prisionero. ¿Tú? ¿Por qué? Tu pueblo está muriendo por mi causa. La voz de Kaelen estaba tensa, el dolor le robaba el aliento, pero su respuesta fue un susurro cargado de la ética de la humanidad. No estoy protegiendo a la emperatriz. Estoy protegiendo la idea de que una vida noble merece ser salvada, sin importar la especie. Mis principios son mi armadura, no mis enemigos. Justo cuando Kaelen estaba por colapsar, cuando el metal de su escudo improvisado se doblaba, el techo tembló. No eran refuerzos a Ethel, ya que habían sido corrompidos. Era una fuerza de choque. Lyra había tenido un solo aliado secreto, un pequeño contingente leal, escondido en las profundidades del palacio. La aparición de este refuerzo no fue la sorpresa fue ver al soldado humano, empapado en sangre, aún de pie, aún bloqueando la línea de fuego. Los asaltantes fueron repelidos, capturados o eliminados. El silencio regresó a la sala del trono, un silencio cargado de pólvora y admiración. La emperatriz se acercó a Kaelen, que finalmente se permitió caer. Ella se arrodilló ante él, un gesto de sumisión que ninguna Ethel había visto jamás. Tomó su mano. Tu especie me enseñó hoy una verdad que la mía olvidó: la verdadera lealtad no es genética, es elegida. Y la fuerza no es la armadura, es el corazón. En ese momento, la guerra no había terminado, pero las reglas habían cambiado. La emperatriz ahora tenía un nuevo consejero y un nuevo protector. Un protector que ahora era el hombre más importante de la galaxia.